Pues me llega el turno y hoy os presento una obra surgida del vientre ni más ni menos que Sandman, una de esas colecciones populares del cómic de todos los tiempos, y en este caso una obra que se alzó por méritos propios en el sello Vértigo de la mano de Mike Carey. Sí, os hablo de Lucifer. Os voy a poner primero un poquito en situación porque obviamente esto es un spin-off de ese Sandman, así que un poquito de historia de Vértigo, breve y rápida. Y os voy a recordar que a finales de los 90, en una época donde la mayoría de la línea de Vértigo parecía estar atada a la obra de Gaiman y no paraban salir pues one-shots, historias cortas y otros sucedáneos así en plan como churros, pues parecía que nada nunca le iba a llegar ni a la suela de los zapatos a la historia de Sueño y del resto de los Eternos, y que, bueno, pues un poco había muerto pues por su propia fama y gloria, ¿no? Hasta que un día, dentro de esa línea llamada Sandman Presents, apareció una mini historia de 3 números llamada The Morningstar Option por un tal Mike Carey. Aquello, pues de golpe y porrazo, eclipsó el resto de títulos del universo gaimaniano que estaban saliendo, presentando una propuesta fresca e interesante que además solo se apoyaba en la creación original del británico para dar luego paso a una obra con carácter propio. Este The Morningstar Option eran pues 3 numerillos que continuaban la historia de Lucifer. Una vez se hubo deshecho de las llaves del infierno entregándoselas a Sueño y le hubo pedido que le cortara las alas, ¿no? Para así instalarse en la ciudad de Los Ángeles y, como no, abrir un club de copas. Sin embargo, en ese reposo le iba a durar poco al bueno de Lucifer, porque le llega un enviado de la ciudad plateada, de los altos cielos, que era Menadiel, y le realiza un encargo a Lucifer, ¿no? Por lo visto había un ente que estaba creando un conflicto en la Tierra y Dios no se quería pues inmiscuir directamente, no quería que el cielo interviniera, así que dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, se lo pedimos a mi hijo Lucifer, ¿no? Que lo tengo ahí puteado, y ya está. Entonces, ¿cómo se va Lucifer? ¿Cómo va a entrar aquí? ¿Cómo va a aceptar mancharse las manos en su anhelado retiro, ¿no? Pues le dan un caramelito al que no se va a poder resistir. A cambio de resolver la papeleta que le encargan, pues se le va a otorgar el deseo que pida. Aquí justo termina esa miniserie y lo que nadie sabía, Mike Carey acababa de plantar una pequeña semilla disfrazada de miniserie de 3 números, pero que en su interior ya había cobrado vida propia. Con esta premisa es cuando ya arranca esta epopeya, que se publicó desde el año 2000 al 2006, que en España lo tenemos recopilado en 3 volúmenes cartoné por ECC y que consta de la friolera de 75 números. 75 números que son espacio suficiente para que Carey, junto con un panel de artistas de lo más variado, pues logré desarrollar la historia que quería contar del Lucero del Alba. Aquí pues acompañaremos al ángel caído en su odisea en busca de respuestas, anhelos, ¿no? Y la verdad, tal y como pudimos ver pues en ese arco de la estación de Niebla. Y aquí, pues nada, un guiñito, ¿no? A nuestro nombre. Y bueno, es que cabe decir que es una obra que, al igual que Sandman, trata diversos temas metafísicos y trascendentales, donde no siempre vamos a tener acción y chalauras mágicas, ¿no? Robando toda la atención. De este modo, pues se nos van a proponer temas como la dicotomía entre el libre albedrío y el determinismo, pero ya a escala universal, el eterno conflicto entre el padre y el hijo, las implicaciones de todas esas decisiones que vamos tomando. En fin,
Todo esto nos va a venir entrelazado en una historia de lo más interesante que obviamente, como comprenderéis, 75 números no os voy a resumir en una reseña porque entonces ya apaga y vámonos. Pero sí os puedo decir que vamos a ir partiendo de esto que os comentaba antes y vamos viajando por numerosos escenarios, algunos conocidos y otros pues totalmente nuevos. Vamos a ser testigos, por ejemplo, del nacimiento de una segunda creación, de la caída en desgracia de ciertos ángeles, de las constantes luchas de poder en el infierno por hacerse con el trono, y todo ello mientras la humanidad en medio paga los platos rotos, un poco como pasaba en Sandman, ¿no? Hay los humanos de por medio y nos llevamos todos los palos. No obstante, más interesante aún que todo esto para mí es el desarrollo de personajes que Cary realiza en este ejercicio. Obviamente, pues Lucifer es el que se va a llevar aquí gran parte del peso, pues con una complejidad y una profundidad que yo creo que es digna de alabar, siendo un personaje que ofrece muchas luces y sombras y que nada tiene que ver con la figura del diablo que todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Con sus cuernos, piel roja, ¿no? Pezuñas y rabo. Aquí tenemos a un personaje complejo que a la vez es héroe y villano. Es arrogante, vengativo, actúa por sus propias convicciones y no se preocupa por nadie que no sea él, eso sí, a no ser que le resulte de provecho. Pero a la vez además es que es curiosamente un tío que siempre mantiene su palabra y que hace gala de un sentido bastante, de un curioso sentido del honor, ¿no? Todo esto ahí mezclado en esta figura. Curiosamente además, Mike Cary consigue que el personaje de Lucifer haga, o sea, todo esto, pero no es realmente el que empuja la acción en la obra. Son el resto de personajes con sus deseos y ambiciones los que van a ir haciendo que la trama avance. Lo que a nosotros como lectores, o al menos yo he podido observar, pues nos va a hacer que ver a este ángel caído como un ser rodeado por un halo de misterio, ¿no? Y que nos va a llevar a sorprendernos por las acciones y las decisiones que van tomando, ya que no son reveladas y se nos revela un poco a la par que al resto de personajes que intervienen. Varios de los secundarios son además conocidos del universo Sandman. Por ejemplo, vamos a contar con la lugarteniente del infierno Masikin, que siempre fue fiel a Lucifer. Vamos a ver a esos ángeles Duma y Remiel, que se quedaban no a cargo del infierno. Algunos demonios como por ejemplo Belcebú, o miembros de la Casa Sin Ventanas. Sin embargo, tal y como os mencionaba antes, Mike Cary no va a tomar el camino fácil, invocando por ejemplo a los Eternos cada vez que quiera, pues para darle un poco de peso a la historia. Es más, creo que en los 75 números solo aparecen en una viñeta salpicada, uno aquí y otro allá, a modo de guiño y poco más, ¿no? Sino que aquí lo que vamos a ver es que forja su propio microuniverso dentro del existente, que además encaja a la perfección tanto en lore como en el tono en el que se nos cuenta, y finalmente tejiendo una historia creíble dentro de la mitología de Gaiman. Y para mí esto es una pasada. Por ir avanzando os voy a hablar del arte, decir que los 3 primeros números están dibujados por un equipo distinto, liderados por Chris Weston, que plasma de manera virtuosa tanto al personaje principal como a la atmósfera, siguiendo mucho la línea que ya nos presentaba Gaiman, pero que por discrepancias creativas pues acaba abandonando la serie, ¿no? Yo para mí eso hubiera sido un bombazo si este tío concluye la serie en su totalidad, porque la verdad es que es una cosa que está a otro nivel. Pero bueno, Cary se acaba rodeando de otros artistas, principalmente de Peter Gross y Dean Armstrong, quienes no están a esos nivelazos, pero que consiguen entenderse a la maravilla y se van intercalando los distintos números para al final regalarnos un arte que es el que vamos a recordar cuando echemos la mirada atrás y nos acordemos de Lucifer.
En definitiva, es una obra que ha sido reconocida por Gaiman como un digno trabajo para posiblemente uno de los secundarios con más potencial y carisma de todo Sandman. Un cómic que te va a hacer disfrutar a lomos de la espalda del ángel caído mientras sobrevuelas la ciudadela plateada, durante su asedio, mientras surcas el cosmos en busca de un dios que ha abandonado su trono, o pasas a sofocar una rebelión en el infierno. Todo ello con un sabor a clásico moderno que solo puedes sentir cuando ha acabado la última página y piensas, bueno, ¿y ahora qué, no? Y termino con esta perlita ya que os dejo al final, este bonus track, contestando a ese ¿y ahora qué? Pues que a veces estiran el chicle e intentan dar vida a algo que ya sí que no tiene razón de ser. Así que sin entrar en muchos spoilers, os diré que este Lucifer tiene un final con mucho sentido, bastante digno y que te deja con esa sensación de que las cosas están bien hechas. Es por ello que continuar con la obra 10 años después, guionizado por otro escritor que está acompañado por un nuevo equipo artístico, para mí es una aberración. Me refiero a este Lucifer, Muerte y Engaño por Holly Black, que es un título que desprende tufo a fast food, a comida basura, con un Lucifer que ya por ejemplo no tiene el encanto peligroso ni el carisma que tanto Gaiman como Cary le dieron, y que encima está lleno de agujeros e incongruencias si tenemos en cuenta que pretende ser una continuación de la historia de Cary, ¿no? Así que termino con un consejo y una petición: hacedme este favor y si realmente queréis disfrutar con el personaje, obviad este último tomo como si nunca hubiese sido escrito y os estaréis haciendo un favor a vosotros mismos. Tío, yo viendo el dibujo, tío, de este Lucifer, que me parece un Charles Manson con de LCD hasta las cejas, tío. Todo lo del dibujo está a esa altura, tío, como has dicho, o pega algún bajón en algún... Es que claro, en algún momento depende de los dibujos que estés viendo. No sé si estás viendo las portadas. Del tomo 1. Del tomo 1 tienes ahí, por ejemplo, al este equipo creativo que te mencionaba, durante los 3 primeros números están a un nivelazo, que eso es lo que digo yo, que si hubiera continuado así, yo creo que muchísimo más se hablaría de Lucifer. Luego continúa con un dibujo correcto, con ese sabor clásico, ¿no?, que nos puede recordar pues algunos dibujantes de la propia Sandman, y que al final es el que un poco va a representar esa idea con la que te vas a quedar, que oye, está bien, y sí, ese dibujo en ese caso sí que se mantiene durante toda la obra. Joder, pues una lástima que no haya continuado con el del tomo 1, porque es que eso es una pasada, Sí, tiene un rollo muy pictórico, ¿no? Que yo creo que representa muy bien lo etéreo y este tono de mitología judeocristiana, ¿no? No sé, parece como que estuvieras viendo un fresco a veces. Por lo menos en esos 3 primeros numerillos. Cuando hablas de que Lucifer está enfocado como un héroe y un villano... ¿estamos hablando del arquetipo de antihéroe o No. es otra cosa distinta? Yo no lo veo como... O sea, para mí es que no es ni héroe, ni villano, ni antihéroe. Lucifer es un egoísta. En el sentido de que él tiene su objetivo. Si lo quiere, lo comparte contigo. Es decir, a través de alguno de los personajes, al que le haga pues público sus intenciones, que rara es la vez. Mira por sí mismo. Tiene al igual que Dios, que tiene como el plan, ¿no?, para toda su creación. Él, pues lo que tiene claro es que él no quiere seguir ese plan. Y esta historia es un poco de cómo él logra zafarse de aquello, de plantarle cara al Todopoderoso y decirle, ¿sabes qué, tío? Que te den por culo. Entonces realmente es alguien que según qué capítulo, pues te va a causar una gran simpatía, le vas a coger pues un gran cariño, y de pronto al siguiente número va a decir, pero este tío es un hijo de puta. Entonces es alguien que yo creo que se sale de todos los roles, y como bien dice Mike Carey en más de una entrevista, él tenía un plan para Lucifer, pero es que al final el personaje notó como que cobraba vida propia. Y él mismo le marcaba la pauta de hacia dónde tiraba la narrativa. Y es curioso porque esto mismo ya le pasó a Gaiman con
justamente con la figura de Lucifer, ¿no? Que tiene, al parecer, mucho encanto a la hora de pues eso, de crear su historia. Yo, por ejemplo, que tengo ahí los 2 tomos de Sandman, estos recién publicados, sé que me vas a recomendar este Lucifer sí o sí, pero ¿me recomiendas que me haga con él a posteriori y acabar con estos tomos? ¿O alguna otra obra antes de meterme en Lucifer? A ver, este Lucifer yo creo que una vez que llegas al arco de la Estación de Niebla ya lo puedes empezar a disfrutar, porque como decía, se apoya en esa mitología, en ese universo, pero ya está, para luego ya crear su propia historia. Es decir, aquí no vas a tener menciones de estas odiosas, ¿no? De para más información, mírate... No, pero más el tema de decir... Claro, no, más el tema de decir, pues lo que tú dices, ¿no? Interacción con algunos personajes y demás. Dices, a lo mejor meten personajes que a lo mejor están en otra obra de Sandman, ¿no? Del universo de Sandman. No, ya te digo. Yo creo que con que te leas hasta ese arco, luego ya puedes entender Lucifer perfectamente. Pues te va a hacer la introducción de sus personajes y ahí no vas a tener problemas. O sea que yo, si te quieres meter aquí, una vez que llegues a la Estación de Niebla, pum, pa'lante. Eso sí, si te metes el 4º tomo, digamos, el de Holy Black, ahórratelo porque es que es un mojo. Bueno, pues podéis encontrar la colección de Lucifer editada por ECC Ediciones. Lo tenéis en 3 tochales, cartoné, y al precio alrededor de unos 50 y pico euros cada uno.